Es hora de analizar y debatir los temas del día en la mesa ancha, señores. Muy buen día. Buen día, Marisa. Buenos días. Seguimos con la salud, ¿no? Seguimos con la salud, sí señor, porque es que hoy amanecemos con otra EPS intervenida, esta sí la más grande del país, con 10.8 millones de usuarios y hoy ya efectivamente hundida la reforma a la salud. La pregunta ahora es, ¿y ahora qué? Porque es que lo que sí es cierto es que se necesita una reforma a la salud. Y cuando uno diría, bueno, es el momento de llamar a un consenso, de llamar a todas las fuerzas políticas para que nos pongamos de acuerdo para sacar esa reforma que necesita el país, el gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro lo que están diciendo es, vamos a hacer una transición de golpe y llegó la hora de que el gobierno tome ese derecho constitucional que tiene para reordenar el sistema. ¿Eso qué significa? Juana. Entonces, el hundimiento de la reforma era totalmente predecible. Yo creo que a nadie le sorprende. Lo que es sorprendente es que este no es el fin de la historia. Parece que esta es una historia sin fin, que es la reforma sin fin de este gobierno. Porque la copresidenta del partido de la U anunció que han estado en conversaciones con la presidencia, con el gobierno nacional, para intentar promover una nueva reforma a la salud que esté más consensuada, ¿no? El partido de la U dijo que iba a apoyar al gobierno nacional en lo que estuviera de acuerdo y que creían que acá tenían una posibilidad. Entonces, vamos a seguir un año más, por lo menos, si quieren hacer una nueva reforma, volver a consensuar, es volver a llamar a todos los gremios, es volver a empezar de ceros, cosa que a mí me parece totalmente desgastante. O sea, la reforma se hundió, esta es una señal de que esa reforma, ya insistir en otra reforma, me parece totalmente irracional, mientras hay otras reformas pendientes que creo que son más importantes y que ya están más consensuadas. El tema es que lo que es cierto también es que el sistema está en crisis, hay que hacer algo urgente. Ese sería el gran camino. Se puede hacer que se pudieran sentar todas las fuerzas y decir, listo, esta es la reforma, vamos a hacer una reforma express de 50 artículos, es que esta tenía 140 artículos y lo vamos a sacar de urgencia. Tocaría un fast track. Pero eso que dice Clara Luz Roldán no se compadece con lo que dice el presidente de la República, que lo que está diciendo es vamos a reordenar el sistema, nos vamos con una transición de golpe, Julio. El gobierno está haciendo la reforma por la puerta de atrás, entonces ¿para qué otra reforma? Si ya la reforma que quería inicialmente el gobierno, y nos lo explicó ayer en un discurso el presidente, pues básicamente dijo, no se pudo por las buenas, entonces nos vamos por las malas, en una elección de palabras además horrible, desafortunada, de golpe, dice el presidente Gustavo Petro. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los pesos y contrapesos de la democracia? Fracasó un proyecto de ley para sustituir la ley 100. El Congreso lo hundió, dijo, no se puede sustituir la ley 100. Y el presidente nos dice, bueno, no importa, yo intervengo todas las EPS, básicamente, o la gran mayoría de EPS, y aplico la reforma que inicialmente había propuesto. Entre otras cosas, en un trino lo explicó claramente, que se trata de sustituir la ley 100. Y luego textualmente dijo, se invita a alcaldes y gobernadores a construir las redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales. Es que eso en la ley 100 es tarea de las EPS, no de los alcaldes y los gobernadores. O sea, el presidente invita a los alcaldes y gobernadores a sustituir la ley 100 vía decreto, vía intervención de las EPS. Esto es gravísimo. Lo que yo me pregunto es, oiga, ayer casi se hunde la reforma pensional, por cierto. ¿Qué pasa si se hunde en un debate posterior o no prospera la alternativa del gobierno? Bajo la misma tesis que la ha repetido el presidente, que supuestamente las AFPs están quebrando, es una cosa increíble, pero lo dice él, insólita. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a confiscar los fondos que hay en los fondos de pensiones porque no pasa en el Congreso su ley? ¿Vía decreto va a hacer la reforma pensional también? ¿O qué estratagema nos espera detrás? Es una situación de mucho riesgo que amenaza de frente las instituciones democráticas. Sí, además también que esperaba un poco el gobierno nacional de la vocación legislativa de sus reformas cuando él antes está diciendo que quiere sacar todas estas reformas vía una reforma, una Asamblea Nacional Constituyente, Jorge Iván. Pues a ver, yo creo que es un momento político muy difícil para el gobierno. Quisiera usar una metáfora boxística, ¿sí? El gobierno en términos de sus reformas sociales está un poco groggy, como se dice, ¿sí? O contra las donas, ¿sí? Sí, está, no, knockdown se llama, que está a punto de quedar knockout en lo que tiene que ver con las reformas sociales. Creo que el ministro del Interior, que es un político, dijo, creo que nos equivocamos Fue el más reflexivo en todo esto, dijo, ¿no? Creo que nos equivocamos en vender una reforma razonable y además nos equivocamos en no conseguir más alianzas políticas. Yo creo que, y sigo con la metáfora boxística, el gobierno tiene que asimilar este golpe. Yo estoy de acuerdo con Juana
que no tendría sentido seguir insistiendo con la reforma laboral. Creo que ahora el balón queda del otro lado. ¿En la reforma laboral o en la reforma La reforma a la salud creo que ya queda del otro lado, ya algunos El tema es que si no se congresistas... insiste en una reforma vía legislativa, entonces ¿qué nos queda? ¿Seguir sacando cosas por decreto? Claro, pero los congresistas ya Ahí algunos no hay han dicho consenso, ahí el hay 20 de julio unilateralidad. vamos a presentar una reforma, entonces yo creo que ya el balón en los que tiene que ver con la salud queda del lado de quienes se opusieron a la propuesta del gobierno, porque lo que sí quedó claro en este debate es que el sistema de salud tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas que hay que resolver. Por supuesto El que tema de la cobertura en las zonas más marginadas, el tema de la prevención, el tema de la falta de especialistas en valoración algunas también regiones. de los Entonces yo creo que en lo que tiene que ver en la reforma a la salud, debería el gobierno dejarle el balón del lado a los congresistas opositores, a los gremios, y el gobierno concentrarse en las otras reformas para ver si la salva, porque ya en agosto le van a quedar 2 años y se puede quedar el gobierno, digamos, sin el pan y sin el queso. Se necesita una reorientación estratégica no solo de sus prioridades, sino del trabajo político en el Congreso. Una cosa, Juana, rápidamente. Los tiempos están muy justos, entonces la única posibilidad realmente es un fast track legislativo en el que se pueda sacar adelante una posible reforma a la salud. Que se presente una reforma y se le presente un mensaje de urgencia. Pero tiene que ser, sí, tiene que ser un fast track. De resto, no veo ninguna posibilidad de que eso prospere. Miren, en los últimos 2 días lo que vimos además en medio de todo este tema del hundimiento de la reforma a la salud es la toma del gobierno nacional vía intervención de 2 EPS, las más grandes del país. Y aquí yo quiero hacer la pregunta, ¿hasta dónde, y que hagamos esta reflexión, hasta dónde vamos a llegar como país y como gobierno nacional en esta intención del gobierno nacional de sacar esa reforma a la salud, que es la que el gobierno nacional plantea? Porque es que ya le costó la unidad nacional, digamos la coalición del gobierno, y no le importó. De ahí salieron en su momento el Partido de la U y el Partido Conservador. Le costó el primer remesón ministerial. Por la reforma a la salud es que terminó convocando a las movilizaciones en todo el país. Por el tema de las reformas es que terminó hablando de una Asamblea Nacional Constituyente. Por el tema de las reformas y del hundimiento de la reforma a la salud es que termina interviniendo la CPS. ¿Hasta dónde vamos a llegar como país y como gobierno nacional? Yo creo que el gobierno tiene que leer mejor el momento político. Si el gobierno se radicaliza en ese punto, creo que ya ayer pasó algo importante en el Congreso, y es que aquí lo habíamos dicho en algún momento. Ya los congresistas se tomaron la confianza de que oponerse a las iniciativas del gobierno trae réditos políticos con sus propios electores. Entonces, si el gobierno insiste en una narrativa de radicalización, lo que va a lograr al otro lado es lo mismo y vamos a entrar en una situación, digamos, de bloqueo institucional, que yo no creo que vaya a ser un rompimiento de la democracia, como dice Julio, ni que estamos al borde de un golpe de Estado, ni mucho menos, Sí. porque finalmente las funciones Jorge, de la superintendencia no sea- están allí Se me para acabó el cumplirlas. tiempo, 30 segundos cada uno, porque El ya gobierno tengo que irme a cometió corte de un comerciales. error muy grande y fue cuando reemplazó a Carolina Corcho, quien no concertaba, y que todos los gremios, partidos están felices de que se fuera Corcho, por Jaramillo, porque tampoco ha sido un buen reemplazo. O sea, no ha habido un ministro que logre concertar y hacer política para negociar la reforma. Julio, rápidamente para cerrar. Pues el Congreso de forma legítima hundió un proyecto de ley. El gobierno, salvo quiera romper los mecanismos democráticos, no lo puede revivir por vía de decreto, Jorge, eso es claro. Nosotros avanzamos con otros temas aquí en la mesa ancha, en el sofá ancha. Bueno, ahora vamos a hablar de ese trino de ayer del presidente Gustavo Petro, en el que anuncia que va a pedir en extradición al estadounidense que fue encontrado hace algunos días en Medellín con 2 menores de edad. Por supuesto, condenamos el tema de la explotación sexual, queremos que se llegue hasta las últimas instancias, que este señor pague, que venga a Colombia, que pague. Pero no es un poco apresurado este anuncio de pedir en extradición. Es que en este momento no hay ni siquiera un proceso judicial en firme, no hay una orden de captura, no hay nada. Pues sí, entre Colombia y Estados Unidos hay un tratado de extradición y hay unas condiciones mínimas para que eso proceda. Lo que debe proceder en Colombia es que la Fiscalía inicie su proceso. Ya entiendo que iniciaron las indagaciones preliminares. El problema es que hubo limpieza de la escena, entonces no se van a encontrar huellas, los videos no lo demuestran, pero bueno, la Fiscalía tiene que iniciar el caso, hacer la imputación, pedir la orden de captura, un juez de garantías legalizarla, y ahí sí se podría pedir una orden de captura internacional e iniciar los mecanismos de cooperación judicial. Es decir, la voluntad y la manifestación de extraditarlo es lo que habría que hacer en este caso específico. Además, enviaría un mensaje muy importante a ciudadanos de otros países de que en Colombia no se puede venir a hacer eso, pero la cosa no es tan fácil porque hay unos procedimientos judiciales y administrativos que cumplir. Me quedo con eso que dice Jorge, un mensaje, yo creo que eso es importantísimo. Y aquí es clave ese mensaje, crear ese precedente. Esta situación, sinceramente, huele a sobornos, huele a tráfico de influencias, porque no se entiende cómo es posible que
en esas circunstancias en que encontraron a este enfermo, este degenerado, pues la policía lo haya dejado libre y lo hayan dejado que se vaya para su país y se vuelve. Hay que sentar el precedente. Para los funcionarios que posiblemente Claro. De hecho, en ese momento hay facilitaron una esa investigación situación. contra los policías que Pero estuvieron Cuando- involucrados que en el caso de John Paulos, Eso es lo que iba a decir, cuando hay Dejemos que Julio César Pero termine también su un idea. precedente yo no para hago. esos perastas que están pensando que vienen a Colombia, que esto es una república bananera y que vienen acá a hacer lo que se le da la gana y a cometer este tipo de cosas. Hay que decirles, oiga, aquí si vienen a hacer esto, se van a la cárcel porque eso es lo más importante en este momento, prevenir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo en el país. Juana. Cuando hay voluntad política, voluntad judicial, esto se puede hacer muy rápidamente, ¿no? Esto lo demostró el caso de John Paulus, que en menos de 24 horas ya estaba de regreso en el país y fue extraditado rápidamente para ser juzgado acá. El problema es que necesitamos que este hombre venga, pero también que se investigue el caso a fondo, que se investigue el hotel, que claramente es una fachada, no es un hotel, es un lugar en el que hay explotación sexual infantil, en el que se encuentran pedófilos con niños, frente a quién es el dueño de este hotel, por qué se permite esto en este hotel, cómo se han compuesto esas redes de explotación infantil en Medellín, ¿no? Entonces, listo, capturamos uno, pero hay una red claramente en la ciudad que se tiene que desmontar, una red que hay que investigar. Esto nada más no es un problema solo de Medellín. Cartagena es la otra ciudad de turismo, de explotación sexual infantil conocido en Colombia, y es terrible porque todos lo sabemos, todos hablamos del tema, pero claramente no ha habido medidas efectivas para la protección de los menores de edad que entran en esos circuitos de explotación. ¿Sabes qué me preocupa, Marisa? Que digamos en medio del calor de la indignación en la que todos estamos, no se tomen las medidas adecuadas para el futuro, para prevenir, ¿sí? Entonces, claro, se habla de redes de explotación sexual. Bueno, lo que hay que crear para enfrentar eso son redes de protección social e institucional, permanentes, con las alertas necesarias, con mecanismos de denuncia, con fiscales especializados para establecer bien el tema probatorio. Y eso es lo que hay que hacer y no quedarnos simplemente con la indignación en un solo caso, porque ya hemos visto que el tema es más complejo y tiene más aristas que simplemente la decisión de unos personajes que quieren buscar este tipo de actividades.